Amados hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bendecidos. El Señor ha traído hoy una palabra fresca para ustedes. Así es que, ¿qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Ponemos a los pies del Señor todo lo que Él ha traído. Gracias, Señor, te damos, Padre, en este día, Señor. Gracias por el sol que tú has puesto, Señor, sobre nuestras cabezas. Bendícenos, Señor. Bendícenos con tu palabra. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor Jesús, tú obras con maravillas. Mediante la cruz, Señor, tú nos diste, Señor, una oportunidad de tener una vida eterna, Jesús. Gracias por tu sangre preciosa. Bendito eres, grande eres, Jesús. A ti, Señor, es toda gloria, toda honra. Te bendecimos, te glorificamos. Somos hechos, Señor, para ti, para tu alabanza. Jesús, hoy prepáranos, Señor, para recibir tu palabra. Bendecidos somos contigo, Padre, porque sabemos que contigo somos firmes, somos fuertes, somos valientes, somos hechos tuyos. Gracias, Dios, porque tú has puesto, Señor, en nuestras vidas una tierra nueva. Bendito Jesús, gracias te doy. Tú has consumado en la cruz, Señor, por tu sangre preciosa, Señor. Te damos gracias porque tú obras, porque tu bendición viene del cielo. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Bendecidos somos. Tomemos asiento. Los tipos de corazón. El corazón idóneo. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 13. ¿Qué tal si abre su Biblia? En Mateo 13, del 1 al 9, nos habla sobre una parábola, tal vez todos ya conocen. Así es que es la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, hermanos. Jesús hablaba en parábolas. El término parábola, en el latín parábola o en el griego, puede usted leerlo como parabole, es semejante a una comparación, a un relato corto. Básicamente, en un concepto básico de lo que es una parábola es un relato corto con forma de una historia sencilla. Nosotros también podemos ver todas estas parábolas, o esta parábola en exclusiva, en Marcos y en Lucas, en Marcos 4, 1 del 9 y Lucas 8. Hablan de lo mismo. Dice en el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Dice en el versículo 2, y se juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Cuando Jesús salió, sin duda Jesús le gustaba ir a la playa, a la orilla, a orar para proclamar el nombre de Dios. Sin duda le gustaba ir a Capernaum, donde pasaba Pedro, donde vivía Pedro. Él hacía ya eso como costumbre. Yo tuve la posibilidad de vivir en la costa y sé que lo agradable es estar en la playa, no es tanto estar de vacaciones, sino estar orando, porque uno cuando ve el firmamento o cuando ve la playa y el mar uniéndose con el cielo, pues es algo maravilloso. Así es que Jesús tenía esa imagen, había ese contexto, eso que ustedes pueden ya imaginarlo. Me imagino también a Jesús, básicamente, que le gustaba, y créame así que es un llamado que nosotros tenemos también, a no solamente ver el contexto que estamos, sino también que la iglesia sea llamada también a ir y proclamar el Evangelio en cualquiera de los contextos o paisajes que estemos viendo, sea aquí en las montañas, sea en el campo, sea en la ciudad. Dios
asimismo como Abraham le mandó a hacer lo mismo, a salir, dice, de su casa y de su parentela y de la tierra que yo te diré a Abraham. Abraham no sabía dónde iba, pero él iba también por fe. Esto es una acción, es un esfuerzo de ir hacia los lugares, hacia esos lugares donde se necesita expresar la palabra. Es un llamamiento, es una salida, es una acción, es un esfuerzo. También el Señor dijo a Pablo que se vaya a los gentiles para llevar la verdad, ¿no? Es un encargo, es realmente una obligación, es realmente un pedido de ir y proclamar el Evangelio a toda lengua y nación. La iglesia tiene el llamado de proclamar el Evangelio. En el versículo 2 dice, se le juntó mucha gente. Cuando dice el versículo 2, se le juntó mucha gente. ¿Para qué iba tanta gente a verlo? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? ¿Cuáles eran sus anhelos? ¿Cuál era la visión que tenía? Sin duda, muchos de ellos iban tal vez por recibir un milagro, muchos de ellos iban tal vez por recibir algo que ellos necesitaban, tal vez por curiosidad, tal vez por política, tal vez por saber qué trae ¿no? ¿Qué trae este nuevo libertador o tal vez un proclamado rey? Tal vez todos con anhelos diferentes de saber qué es lo que pasaba. Sí, algunos inclusive le creían el profeta, ¿no? Jesús entrando a la barca, dice la palabra, que toda la gente estaba en la playa, sin duda le estaban apretando, sin duda tuvo mucha gente y él no se podía visualizar, no podía decir la palabra, y él aprovechó la barca para entrar en la barca, para que todos le mirasen, ¿sí? Entonces, estando ahí, él habló, y dice en el versículo 3, que habló muchas cosas en parábolas. Si usted lee de Mateo 10 al 13, básicamente, aquí dice, aquí hay alguno del reino de los cielos. Jesús es muy, muy interesante. Usted puede leer en el versículo 18 al 23, que él relata ya esta parábola. Y él dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y el momento que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y 30 por uno. Amén. Jesús mismo relatando y dando a sus apóstoles a conocer de qué significaba esta parábola, cuál era la apreciación de la parábola. Habló muchas cosas sobre la parábola. Aquí dice, ¿aquí hay alguno del reino de los cielos? ¿Qué aprovecha cuando dan la palabra, que es como un alimento, ¿no? La palabra es básicamente la parábola está hablando de que el sembrador es Jesús y que la semilla es la palabra, ¿no es cierto? A veces en el versículo 3 dice, de aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador viene a ser Jesús, es el predicador, y mire usted que el predicador es Jesús. Jesús es el mayor predicador, el excelencia, el 100%, el mejor predicador. Pero sin embargo, no todos se convirtieron. No todos lo asimilaron, ¿no? Y ahora que estamos aprendiendo nosotros a predicar, ¿qué esperamos? Tal vez que el 100% se convierta, tal vez el 100% lo tome. Si Jesús, siendo Él el mejor predicador, no todos se convirtieron. Jesús quiere que todos se acerquen a Él. Jesús quiere que todos se acerquen, pero no todos van a recibir. Es por eso que en esta parábola nos habla de 4 tipos de corazón. 4 tipos de corazón
que usted debe escucharlos y que lo va a entender. El primer tipo de corazón lo tenemos básicamente en esta primera parte, donde nos dice que aquí salió el sembrador y salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. ¿Sabe usted que usted cuando ya empiece a predicar y empiece a compartir y empiece a notar lo que Dios le trae para el pueblo, cuando empiece usted a estudiar la palabra y traer a mucha gente, va a haber gente que no va a estar de acuerdo, va a haber gente que no va a tomarla como usted desea o como Dios quiere que lo tome. Yo tengo una experiencia básicamente en la iglesia allá en Machala, donde gracias a Dios me pusieron como presidente de los caballeros. Ahí es una iglesia cuadrangular, pero no solamente había solo yo, sino también había otras personas como el tesorero, como el secretario, como los vocales y toda esa configuración que siempre había en ese tiempo. Y estuvimos reunidos ahí y yo quise empezar con ellos predicándoles y diciéndoles, bueno, vamos a orar. Después de la oración tenía los puntos al día, donde les quería dar una pequeña palabra para que ellos se afirmen un poco más y compartan la visión que Dios tiene o ha traído, ¿sí? Pero sin embargo, 2 o 3 de ellos, siendo partícipes de eso, dijeron, usted no tiene que enseñarnos nada, porque nosotros ya sabemos eso. Me dijeron que ellos ya sabían lo que yo les quería enseñar y que no necesitaba, ¿sí? Así es que, créanme así que fue un choque en mi corazón, porque yo pensaba que todos anhelaban eso, que todos anhelaban recibir y eso, y usted se encuentra algo que no es común, que para mí no era común, de que alguien se niegue a recibir la palabra, que rebote de esa manera, como así el sembrador extiende la semilla, cae sobre el camino, y es como que rebotara. No están listos para recibir. Créame así que se va a encontrar con eso. Nosotros básicamente en ese día, créeme que en la noche estuve llorando, porque decía, Señor, ¿cómo es que la gente no quiere recibir? Si yo tanto he anhelado recibir, si para mí ha sido tan maravilloso recibir, y sin embargo hay gente que no la quiere recibir. ¿Y usted ha pensado por qué no la quiere recibir? Esa gente está llena de aspiraciones, a veces están llenas de pecado. Esa gente a veces está llena de muchas cosas, de cosas que las perturban. Tal vez está con aflicciones. A veces viene gente a la iglesia y está en la iglesia sentada y está con aflicciones, y cuando el pastor dice la palabra, cuando está expresando la palabra, no llega porque está pensando en otras cosas, está distraído. ¿Sí? Esa es la persona que rechaza, que rebota la palabra. Esa es la semilla que cae en el camino. Sí, esas son básicamente muchas de las cosas que suceden, ¿no? Así es que nosotros debemos tomar en cuenta que Dios conoce, y mire que ya aquí ya les expresó a ellos que va a haber este tipo de corazón. Gracias a Dios, Él nos ha puesto como parte del reino, ¿sí? Como parte del reino, y somos entendidos en eso, que somos parte. También dice la palabra que nosotros debemos estar atentos, ¿sí? No distraídos, no estar con la vista y la visión en otra cosa, ¿sí? La parte dice en la Biblia que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Jesús les dijo a sus apóstoles básicamente que eso era el malo que lo arrebataba. Cuando Él dice el malo, ¿cuáles son esas aves que Él dice en la parábola? Jesús le dice que es el malo, es el diablo, ¿no? que arrebata esto de aquí. Nosotros pensamos que todo en ese momento, cuando tenemos muchas circunstancias, cuando tenemos varios momentos y estamos con dificultades, en el caso de estas personas que están con dificultades, les es difícil recibir la palabra. Y muchas de las veces no oyen, dice, son como personas que no oyen. Dice la palabra que ellos tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven,
y no entienden. A pesar de tener todos los beneficios de ser una persona con toda la capacidad, sin embargo no entienden. Yo tengo una niña especial y a veces oramos juntos. Le cogemos de la mano en la noche y oramos con mi otra hija. Y yo deseo al Señor que ella logre entender. Y a veces cuando leo esta palabra y veo cómo hay gente que teniendo todas las capacidades de poder oír, de poder ver, no puede entender. Amén. Dice el Señor, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Esta palabra es importante porque dice brotó pronto. Así como pronto brotó, pronto se murió. ¿Sí? Es porque hay corazones. Ojo, y este es el segundo corazón. Es aquel que se emociona. Es un corazón emocional. Es un corazón que al momento que le dices la palabra, se emociona y dice aleluya. Quiere servir, quiere hacer todas las cosas, pero viene la prueba. Viene la prueba, y la prueba es hecha para que te moldee el carácter, para que tu alma sea moldeada. Pero ahí es en donde dice, no, esto no es para mí. Así dice el Señor. Usted puede leer el versículo 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir a la aflicción y a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Cuando está sembrado, cuando hay piedra bajo el terreno, inclusive cuando usted construye, me ha tocado muchas de las veces construir, y allí en la costa me acuerdo que construimos un edificio y había unos manglares, unas piedras también enormes que estuvo junto en la mitad del terreno. Y tuvimos que sacarla, porque créeme así que cuando toda la construcción no está sentada sobre una misma superficie, se inclina. ¿Sí? Y tuvimos que sacarla, aunque sea lo más grande que sea, habría que sacarla porque tenía que tener la misma resistencia. En la parte de la agricultura, cuando siembras una planta le pasa lo mismo. Cuando le siembras ahí, no deja que la raíz se extienda. Y entonces, a pesar de que la planta con una superficie pequeña de tierra puede subir, cuando llegue el sol, llega el ambiente, no tiene la sostenibilidad que debe de tener y se cae y muere. ¿Sí? Eso habla del tema de los pedregales. Pero, ¿qué significa en la vida de los cristianos? ¿Qué es ese corazón que está sembrado en pedregales? Es aquel que recibe, pero no aguarda la palabra. No la llena, no le hace rema en su vida. Sí, es aquella que básicamente usted recibe la palabra, pero no al primer tropezón, a la primera piedra se cae. Y ya aquel que llega y dice voy a Jalel, pero no me saludaron, vengo aquí a la iglesia y no me saludaron, entonces ya no voy a la iglesia. Es aquel que se enoja. Muchas de las veces a mí me han dicho, ¿por qué has permanecido en la iglesia? ¿Por qué no te has cambiado de iglesia? Algunos pasan de iglesia en iglesia, buscando a ver dónde le tratan mejor. Pero es nuestro corazón. A veces que a la primera piedrita se tropieza y no moldeamos, no queremos ser moldeados. Nos gusta solamente las bendiciones, pero el Señor dice que en nuestra vida tendremos aflicciones. Pero sin embargo, Dios venció al mundo, Cristo venció al mundo. Así es que nosotros también tenemos que tener esa valentía de seguir, a pesar de las circunstancias de seguir. Si esas circunstancias son malas, igual le seguimos adorando. Si son buenas, le adoramos todavía, en todo tiempo. En el versículo 6 dice, salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. A veces hay palabras, hay situaciones que necesitan ser tratadas de una cierta forma. Algunos dicen, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué solo a mí? Hay circunstancias en las cuales Dios quiere darnos a nosotros, afinarnos, ¿sí?
Hay circunstancias donde quiere moldearnos y va a necesitar de tener ciertas pruebas que cada uno las vamos a pasar. Pero usted confíe, porque el Señor las va a pasar con usted. Él va a tomarle de la mano y la va a pasar. ¿Sí? Ese es el anhelo, no se quede solamente así. Este corazón, hay muchos corazones donde se quedan enclaustrados en eso, que no saben pasar las pruebas, que a la primera se van. Yo le animo hoy en este día que usted sea valiente, que las pruebas pasan porque el Señor está conmigo. Las pruebas son pasables cuando el Señor está de lado. ¿Sí? El tercer corazón, dice el Señor en la parábola, que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es un corazón ahogado. Este es un corazón donde en este caso, las circunstancias y los afanes del mundo están presentes. Algunos básicamente están llenos de trabajo, algunos son llenos de los estudios, a veces están llenos de afanes, ¿sí? Están pensando en cómo voy a resolver esto y cómo voy a resolver esto, y no se alcanzan. El Señor Jesús dijo en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. No es malo la riqueza. Realmente no es malo el trabajo. Lo malo es qué es lo que tú pones primero. ¿Qué es lo que hace que tu vida sea primero? Si primero es mi trabajo antes que Dios, si primero es mi estudio antes que Dios, si primero son otras cosas antes que Dios, entonces estoy en este tipo de corazón. Un corazón que está lleno de espinos. Normalmente en la siembra lo que se trata es de sacar toda la hierba mala que crece junto a la planta que va a dar fruto. Pero esto impide que dé fruto. Allá en Machala tengo un terreno donde sembramos algunas plantas de aguacate y de mango. Y estas de aquí no crecían porque como se me hacía difícil ir, yo a la vez que me iba, veía bastante hierba alrededor. Y lo que hacíamos es tratar de sacarla para que tenga espacio, para que el sol le dé, para que crezca la planta, ¿sí? Es necesario que estas cosas sean sacadas de nuestra vida y que podamos darle vida a esa planta. Amén. Nosotros en este tercer corazón es necesario no afanarse, porque el Padre conoce nuestras necesidades. El afanarse es básicamente no confiar en Dios. Nos distrae el afanarnos porque no nos deja tener una vida espiritual. En Mateo 6:24 dice: no lograremos nada si nos afanemos. No podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Dios es celoso con eso. Dice en 1 de Pedro 5:7, es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire que la palabra ansiedad, que en el griego es merigna, viene a ser una distracción por los afanes. Eso significa una distracción por los afanes, la ansiedad. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios para vivir para Dios y para su alabanza. Y el trabajo excesivo o el estudio excesivo no debe ser el que ocupe el primer lugar. Entonces yo le hago esa pregunta: ¿usted qué tiene? ¿Cuál es su primer lugar? ¿Dios es su primer lugar? Que los afanes no le quite eso de ahí. A veces tenemos carreras bien complicadas. A mí me decían, dice, ¿cómo puedes tú seguir arquitectura
y también me acuerdo que estaba cuando estudiaba en el grupo de alabanza, y tal vez Pablito sepa qué es eso, pero a veces tocaba amanecerse o estar hasta trasnochado para poder cubrir eso, ¿no? Pero, ¿sabe una cosa? El estudio no fue un afán para mí, porque Dios era el primer lugar. Ese Dios es el que hace las cosas y va diseñando una agenda donde te pone el tiempo, y hay tiempo para todo. Sí, así es que no te afanes si estás estudiando y dices, no, es una carrera complicada. No, porque Dios va a tener siempre el primer lugar y va a haber tiempo. Va a haber trabajos fuertes, trabajos duros. Va a haber trabajos con horarios complicados. Pero Dios va a abrir ese lugar. Recuerdo que cuando quise ser arquitecto dije, Señor, quiero ser arquitecto, pero no para el mundo, quiero ser un arquitecto para ti. Quiero diseñar cosas para ti. Quisiera que la primera cosa que diseñes sea para ti. Y cuando tú le pones tu carrera, cuando le pones tu trabajo en las manos de Dios, eso pasa. Él hace las cosas. Yo ya hice un diseño para una iglesia ahí en Machala y gloria a Dios de hoy porque he estado diseñando eso. Y ahora que tenemos el encargo, es un placer servirle al Señor. Y Dios ha dado ese lugar. Dios ha ido preparando desde el estudio para que se vaya formando. No es cualquier cosa, Él va haciendo las cosas. Así es que, hermano, este es el tercer corazón que le hablo. Realmente es un estudio bien profundo, que podemos analizar cada corazón. Pero por el tiempo vamos a resumir este, y es el más importante. Este es el cuarto corazón, y este es el corazón que habla en el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, más 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y dice en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, 160 y 30 por uno. Mire este corazón. ¿Usted no anhela ese corazón? Examínese, tal vez, este es su corazón. Los afanes no son los que le abaten. El pecado no es el que le abate. Usted confía en el Señor porque Él es fiel. Cuando este terreno es bueno, hay fruto. Y mire una cosa, todos estos tres anteriores corazones no dan fruto. Pero esta tierra, este corazón, sí da fruto. Y da fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Este corazón es un corazón preparado. Cuando sale el sembrador, Él es diligente. Él es diligente con el tiempo. Él es diligente con sus herramientas. Él es diligente para regar el terreno. Es diligente para preparar el terreno, para que ese terreno sea fértil. Yo allí en Machala tuve que preparar el terreno para que ahora se siembre unos verdes grandes. Y cuando la tierra es buena, el fruto es grande. Empieza hasta a doblarse la planta porque no resiste el tamaño del fruto. Y ese es el fruto que usted puede dar. Si usted es diligente con los tiempos, usted es diligente con lo que Dios trae todos los días, coger una palabra y hacerla rema en mi corazón, sembrarla, coger esa semilla que viene de Dios y sembrarla todos los días. Ore todos los días, proclame el nombre del Señor. Dios, Él está buscando un corazón. Habíamos escuchado también al pastor Joel, donde él decía sobre un corazón perfecto. Un corazón según la obra terminada. Un corazón que razona, valoriza, perfecciona, todo según la obra terminada. Aquel que decide vivir en la tierra según la obra del cielo. Grandes cosas hicieron nuestros anteriores en la Biblia, como David, como Moisés, la reina Esther, Daniel, José, cada uno con una tierra buena. Sí, aquellos que dieron fruto porque dieron la oportunidad que Dios siembre en su corazón. Cada vez que el hombre busca algo grande,
por lo general, busca su propia gloria. Pero cuando dejas que ese grande no seas tú, sino que Dios sea el grande, entonces Dios es el que florece ahí. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá como Jesucristo sea manifestado en sus vidas. Deje que Jesucristo se manifieste en sus vidas, que el fruto de nuestras vidas sea Jesús mismo, que la semilla que se siembra en este terreno, en este corazón de buena tierra, dé fruto al tiempo. Y yo le pregunto hoy día, ¿cuál de los 4 corazones es usted? ¿Con cuál usted se identifica? Este es el corazón que anhela el Señor, que usted tenga una buena tierra. Así es que oremos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en este día, bendito Jesús, porque sabemos que tu semilla viene todos los días, una semilla fresca, una palabra fresca. Bendito Jesús, tú nos tienes aquí, Señor Jesús, a tus pies. Bendito Jesús, estamos anhelando, Señor, que tu palabra siempre llegue a nuestra vida, a nuestro corazón y sea sembrada. Gracias, Jesús, porque tú nos das entendimiento. Gracias, Jesús, porque somos bendecidos, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Padre, porque tú has puesto en nuestras vidas, Jesús, el anhelo, Señor, de conocerte cada día más, Señor Jesús. Que cada prueba, Señor, que venga, Señor, sea pasada, Jesús. Cada prueba, Señor, te doy gloria. Te bendigo, Jesús. Te doy gracias, Padre, porque sé que contigo soy más que vencedor. Gracias, Jesús, porque en ti, Señor, soy poderoso. Tú me cubres con tus alas, Jesús. Bendito Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque confiamos en ti, Señor, que tú nos tienes, Señor. Tú anhelas, Señor, un corazón que sea agradable, Señor. Un corazón que sea, Señor Jesús, con esa tierra buena, Jesús. Aquel corazón diligente, Jesús, que obra, Señor. Aquel que no solo tiene un gozo sencillo y se va, aquel que no se muere, Señor, sino es un gozo eterno, Jesús, contigo. Gracias, mi Dios, por bendecirnos. Gracias te doy, Señor, en este día, porque hoy, Señor, eres bendecido. Somos hechos para tu alabanza, para tu gloria, Jesús. Así somos hechos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Johnny. Gracias porque nos has hablado cosas que no son una teoría, sino que han sido una vivencia en tu vida. Literalmente, todo lo que dijiste. Así es. Tú eres un terreno que pasó las pruebas, has pasado las aflicciones. Es un terreno que sabe lo que es también estar saturado de muchas cosas y hacer tiempo para Dios. Ciertamente, esa es la razón por la que estás dando fruto. Amén. Y gloria a Dios por Es Dios mismo. que has oído con sencillez la palabra todo este tiempo, todos estos años. Has oído la palabra y la has entendido. Y como leímos, el que oye y entiende la palabra, ese da fruto. Es sencillo. 2 cosas, oír y entender. Y es justamente lo que no pasó con los otros terrenos. No oyeron, o sea, oyeron, todos oyeron, pero no se dedicaron a entenderlo. Gracias. ¿Sí? Por los pedregales, porque el maligno vino, por los afanes, las riquezas. Pero el que oye y le entiende, ahí está la clave, entender. Tú eres un corazón que ha entendido la palabra de Dios. Amén. Amén. Y estás aquí para un propósito Dios, gloria. glorioso, Johnny. Y le damos gracias al Señor. Al ser la gloria. Yo decía al Señor, yo quiero seguir recibiendo de Johnny. Así que Amén. el cuerpo del Señor necesita lo que está en ti, Johnny. Amén. Damos gloria a Así Dios es. por eso. Al ser la Gracias, gloria. Señor.